Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Brieño y te doy la más cordial bienvenida a la lección 3 del módulo 2 de tu curso en línea Emprendimiento Profesional 2.0, donde veremos más a fondo la problemática de origen en relación al emprendimiento y la frustración como resultado de no seguir tu voz interior, de no pagar el precio de tus sueños, el resultado del desperdicio de tus talentos, el resultado de fallarte a ti mismo, la frustración. Ya hemos comentado los dos principales hallazgos del fracaso de las nuevas empresas, pero decir que el aburrimiento fue uno de ellos es porque encontramos otras causas y las resumimos en este hallazgo, el aburrimiento, y utilizamos esta palabra aburrimiento, que son, por ejemplo, el desánimo, identificado por la pereza, la baja energía, la desazón, la incertidumbre y la pasividad. El hastío, algo que para ti era apasionante y excitante en un principio, ahora se ve con desinterés, con cansancio, con frustración de regresar todos los días a ese trabajo, a recibir las llamadas de los proveedores, de los clientes y sobre todo de los acreedores. De indiferencia, de no importarte si el resultado es uno u otro, especialmente de proveedores para cobrar, de trabajadores para solicitar cosas, recursos y más gente, de indiferencia a cosas importantes que debes de atender y postergas para solo atender las urgentes. Y así encontramos otras palabras como el hartazgo, el desinterés y finalmente la ausencia, ya fuera física o bien de personas que aunque estuvieran allí, su mente, su corazón, sus ilusiones ya se habían ido a otro lado. También la segunda causa del fracaso emprendedor fueron un conjunto de hallazgos que al ser agrupados por tipo le llamamos improvisación, aunque hay que apuntar que no es esa improvisación de ser creativos y ocurrentes para resolver algo de manera particular y eficaz, no, sino de la improvisación por ligereza, por mal enfocada practicidad, por no pensar y programar de manera suficiente, que le hacen cometer errores innecesarios a los emprendedores. Este es el fracaso del que no queremos, de lo que se repitan los mismos errores una y otra vez. Por ejemplo, un error común de los emprendedores es utilizar a la gente que se les acerca, a sus amigos, familiares, recomendados para roles antiguamente llamados puestos, personas que no cumplen con el perfil para las responsabilidades, funciones, actividades y objetivos de los procesos con los que van a interactuar. La improvisación se observa en la desorganización, la falta de estructura, en la falta de planeación, en una comunicación ineficiente que se limita solamente a hablarse bien y no necesariamente a que fluya la información entre los diferentes procesos de los departamentos, pero de manera precisa, de manera oportuna, clara, completa y segura. También la encontramos en los errores y fallos, en los productos y servicios, en defectos, inconsistencias y reprocesos que se encuentran comúnmente en las organizaciones pequeñas o nuevas. Son empresas que deben dedicar muchos recursos y desperdiciarlos para satisfacer los compromisos que tienen con los clientes, que se reflejan en problemas internos, como tiempo extra, juntas interminables, uso de teléfono y celular indiscriminado por exceso de los correos electrónicos, producir de más, trabajar en días feriados, en horarios externos que nos van desgastando. Suelen ser negocios que no tienen roles establecidos ni asumidos, responsabilidades asignadas y muchas veces hasta traslapadas. El directivo o empresario le encarga las cosas al que tiene más cerca o al que le tiene más confianza, y a veces ni eso, pues tiene una costumbre y dicho: si quieres que las cosas se hagan bien, las tienes que hacer tú mismo, hazme favor. En esta época llevé una estadística
en esta investigación que ahora se ha convertido en este curso, preguntándole a la gente que ha participado en cursos y trabajos de consultoría, para ti, ¿qué es el trabajo? El 68% dio una respuesta negativa sobre el trabajo, con frases como: el trabajo es una joda, el trabajo es una friega, es un castigo de Dios. Algunos con una sonrisa forzada para salir cuanto antes del cuestionamiento que no era muy grato. El 25% dio respuestas neutras sobre el trabajo, con frases como: es una responsabilidad. Una respuesta muy interesante es: una necesidad impuesta por la vida para mantenerte en ella. Fíjate qué interesante. El 4% dio una respuesta vaga y aún se encuentran, yo creo, pensando en la respuesta. En ese momento dijeron solamente: uy, no sé. El 3%, sí, solo el 3% dio una respuesta positiva. Uno de ellos lo recuerdo con mucho aprecio. Fue la de un ingeniero, Luis Andrés, líder emprendedor de una empresa de tecnología, quien respondió luciendo una impecable camisa blanca: el trabajo para mí es una oportunidad de expresar mi ser. El trabajo entonces es significativo, es decir, tiene un significado por sí mismo, pero también es significante. Y ese se lo defines tú. Sí, si para ti el trabajo es una friega, entonces llegas apenas justo a tiempo para tu maratón y verás cómo te va. Verás que los viernes serán tu felicidad y los domingos por la tarde serán tu angustia. Si para ti el trabajo es una aventura de la expresión creativa de tu ser, bienvenido a tu camino de Santiago. Dale a tu trabajo el significado más gratificante, más creativo, más inteligente. Pero si en tu ser existe ese gen emprendedor de hacer de tu vida una aventura apasionante, cuando requiera lo mejor de ti y de hacerlo un negocio organizado, estructurado y rentable, entonces este modelo es para ti. Actualmente el fracaso es un concepto torcido e incluso han hecho toda una apología de él. Fracasar ahora es una virtud para muchos, no para mí. El fracaso es virtuoso solo cuando lo superas y entonces su aprendizaje es valioso. Lo que es peor, los fracasos que son resultado de la falta de dedicación, de esmero, de profesionalismo, de riesgos que bien sabemos que eran latentes y que ignoramos y que displicentemente dejamos que crecieran. Esos fracasos no merecen más que vergüenza. El fracaso bienvenido es el que se deriva de los riesgos que no viste, de imponderables, de barreras superiores a tus fuerzas en ese momento, de superarlas. Eso sí, te enseñan, te fortalecen, te hacen más grande, pero si observas de cerca, volvemos a cometer normalmente los mismos errores o peores en situaciones similares y repetimos frases baratas y tan clichés vulgares como: nos dieron experiencia, y no son más que el resultado de nuestra propia necedad. Es posible que hayas pedido recursos económicos a familiares, amigos, acreedores y a todo aquel incauto que tuvo confianza en ti, obteniendo como resultado ahora su desconfianza, terminando o lastimando amistades, fracturando armonías familiares, con deudas a veces impagables y que representan el tiempo de tu vida que dedicarás a pagarlas. Si eso de por sí no fuera suficiente, tu nombre quedará desprestigiado. Y en la actualidad, con las comunicaciones en las redes sociales, los círculos y los sectores económicos tan pequeños en este aspecto, es una falta imperdonable para quien quiere trascender como profesional, y su nombre representa un activo vital, como debería de ser. El miedo al fracaso y una cultura que castiga a los que fallan y premia a los que
no fallan. Es lo que priva a México y otros países a tener grandes innovadores, incluso más que la burocracia y la falta de financiamiento, según dice Andrés Oppenheimer en su libro Crear o Morir, la esperanza de América Latina y las 5 claves de la innovación. Su libro. Para este proyecto hemos seleccionado el trabajo porque es donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo. Nos arreglamos personalmente 5 o más días a la semana y nos preparamos para ir a trabajar. Los mexicanos que somos parte de la población económicamente activa en una zona metropolitana, trabajamos en promedio 10.8 horas al día y pasamos hasta 4 horas o más para transportarnos hacia o desde el trabajo. Nos transportamos demasiado tiempo, descansamos de trabajar y muchas veces platicamos de trabajo en nuestras casas o con nuestros amigos. Por esta razón el trabajo es algo que debemos significar de manera creativa, prudente y no solo eso, sino generar un entorno que sea propicio para expresar lo mejor de nuestras vidas. He conocido a jóvenes y experimentados trabajadores que esperan llegar a un trabajo donde los valoren, donde sea propicio su crecimiento, donde les paguen por lo que saben y no por lo que hacen. Y creo que es un enfoque equivocado, pues debemos marcar la pauta y no solo seguir la pauta. Entonces, sintiéndose desaprovechados, comienzan a acumular facturas y resentimientos contra sus empleadores, los directivos, los colaboradores y las empresas, mostrando apatía, indiferencia, malestar, cuando ellos fueron los que ofrecieron sus servicios laborales para ser contratados, para después pedir siempre algo más para hacer un trabajo por encima de su estándar. Por cierto, y muchas veces mediocre. Si no les pagan por lo que saben, ¿por qué no cambian su entorno y lo mejoran? ¿No estudiaron para ello? ¿Para resolver? ¿Para proponer? ¿Para mejorar? ¿Para crear? ¿O de plano no pueden? ¿O no saben? ¿O no se los permiten? ¿O es un complot en su contra? Sin embargo, debemos ser agentes de cambio. Hace tiempo, un director que yo admiré mucho y gran amigo me dijo ante mis inquietudes de mejora que las propuestas debían estar alineadas a los objetivos de las empresas, a lo que reclamé que deberían de hacer lo que yo decía para satisfacer a sus clientes. Finalmente me dijo, si quieres hacer lo que tú quieras, es mejor que pongas tu propia empresa. Respondí con un sorprendido y largo silencio, aceptando a cabalidad. El profesor Dionisio, en un desayuno, me dijo que mucha gente que en la administración de las escuelas no está conforme y muestran su malestar con total displicencia ante cualquier instrucción o requerimiento. Y lo escuché decir a uno de estos administrativos, le dijo, ¿por qué no se busca entonces mejor un trabajo a la vuelta de su casa donde le paguen lo que usted quiera? Creo que su colaborador aún hoy no digiere su cuestionamiento que le hizo. Vayamos más a fondo. En nuestros países latinoamericanos está sucediendo un fenómeno muy peligroso. La población económicamente activa, o bien la población en edad de trabajar, ya te lo dije, está creciendo por un lado porque la esperanza de vida en Latinoamérica ya está por arriba de los 75 años, eso es muy bueno, aunque pagando un montón de medicina a grandes corporativos. La edad de jubilación, el decreciente porcentaje que aún goza de esa prestación en peligro de extinción, ha aumentado, los jóvenes son más y aumentan las líneas que esperan un empleo. Sin embargo, la generación de empleos estables no crece con esa misma tendencia, es casi de la tercera parte. ¿Qué quiere decir esto? Que habrá mayor necesidad de trabajos. Los sociólogos y los economistas dan dos escenarios
No olvides esto, por favor. Dan dos diferentes posibilidades. El primero es que América Latina va a tener mucha fuerza en breve, mucho músculo económico y productivo para poder ser altamente competitivos. Y el segundo es que, por tanta necesidad de estos jóvenes y muchos experimentados trabajadores buscando empleo, habrá explosiones sociales, mayor delincuencia, que en México eso ya es un referente, es una noticia cotidiana. No va a haber trabajo suficiente. Habrá pocos trabajos y seguirán siendo exigentes y mal pagados. A sobrecapacitados y sobreexperimentados trabajadores que mostrarán su descontento en sus labores por ser subvaluados y mal pagados. Entonces este tipo de emprendimiento serio, profesional, cobra una fuerza destacable. ¿No lo crees así? Sin embargo, no nos han capacitado. No nos han entrenado correctamente para emprender, para volver a ser creativos. Y no nos queda más que creer que hay virtud en el fracaso por improvisaciones, en hacer las cosas de manera tropezada, aprendiendo en el camino, sin dignificar nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestro talento, mas sí desprestigiando nuestro nombre con una estela de deudas y de decepciones. El fracaso enseña, sí, pero el verdadero conocimiento, al menos el más valioso, proviene de levantarse, insistir e insistir ferviente y frenéticamente 1, 2, 50, 100, 500, 1000 veces, 1000 intentos. ¿Todo para qué? Para que se nos prenda el foco y lo peor, cometiendo los mismos errores, eso sí, de manera cada vez más creativa, pero cayéndonos con la misma piedra. Tienes un tío o un pariente cincuentón que aún te cuenta sus ideas de riqueza y de todo lo que hará cuando lo logre, pero que cambia de idea cada vez que lo ves y no te cuenta más porque no lo ves más seguido, especialmente porque ya no lo quieres ver. Y de pronto reflexionas abriendo los ojos ante una oscuridad, espantando si ese tío es el reflejo de tu propio futuro. Entonces, ¿la educación es la respuesta? Sí, pero la que tenemos en nuestros países no. Indudablemente la mayoría de las universidades no están formando a los profesionales que requerimos en las empresas, porque solo los capacitan en el manejo de técnicas, de herramientas, pero no les desarrollan las competencias y habilidades que requieren los cargos directivos y de gestión. Estos títulos que ahora tienen, buscan y que tienen para acceder a un cargo, solamente les sirve para ser presentado en su currículum y para hacer los suspirantes a un puesto. Son habilidades y experiencia que exigen el cargo las que definen cuando los seleccionan para reclutar. Los números nos dicen que el talento latinoamericano es talento. Solo 2 de cada 10 jóvenes pueden acceder a educación superior. 9 de cada 10 aspirantes o suspirantes a la Universidad Nacional Autónoma de México son rechazados, 9 de 10, y muchos de ellos con razón, porque reprueban bochornosamente. 3 de 4 estudiantes son rechazados del Politécnico Nacional, muchos penosamente por borricos y no por burros blancos, De cada 100 que sí ingresaron a la educación superior, solo egresan 18. 4 de cada 10 egresados encontrarán trabajo en algo relacionado a lo que estudiaron. En los últimos años, las bancas disponibles en las universidades e institutos profesionales han disminuido. Y para terminarla de descomponer, 6 de cada 10 egresados de las universidades tienen conocimientos menos que suficientes. Pero es que los mexicanos, los ecuatorianos, los peruanos, los costarricenses, los colombianos, los venezolanos, los cubanos, los panameños y todos los latinoamericanos, ¿somos muy brutos? No. Hemos demostrado estar al nivel de inteligencia de muchos, ganando olimpiadas de matemáticas, de física, química, robótica, tecnología,
pero nuestra educación está muy lejos de ser la ideal. Está muy retrasada. Cuando tenemos excelentes niños que logran ganar competiciones internacionales de matemáticas, de física, de robótica, terminan reparando computadoras en una tienda perdida en nuestras ciudades latinoamericanas, o celulares en lugar de laboratorios de alta tecnología. Y los pocos que lo logran se encuentran en otros países que sí cuentan con estos recursos. Cuando tenemos grandes oradores con voces espectaculares que no saben ni siquiera leer y escribir, pero que aprendieron unas calaveritas o dichos mexicanos de sus padres y de sus abuelos, y te las dicen dejándote totalmente sorprendido por la expresión tan emotiva de su interpretación. Cuando tenemos a sacerdotes como el padre Miguel Mendoza, que es un orgullo de la palabra de Dios y la vida de Jesús, que no te explica lo que debes entender, sino te sugiere puntos de vista para un entendimiento propio de la palabra, y descubres conocimientos esplendorosos. Muchos de nosotros nos sentimos únicos, diferentes, hechos a mano por los dioses aztecas, o mayas, o quichuas, o incas. Y nuestros sueños no son más que ensoñaciones que se dirigen distraídamente a lo que se quiere y no a cómo obtenerlo. Es decir, solo al resultado, no al mapa del camino para llegar a ese resultado. Los latinoamericanos poseemos menos modelos empresariales realmente serios. Esto lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial desde 2014. Y como consecuencia tendemos a depender de una red de apoyo escasamente calificada para estas actividades empresariales. El resultado de estas omisiones de no hacer las cosas es la frustración, es el desánimo, la apatía, la indiferencia, el mal humor, la distracción, la inadaptabilidad social, la flojera, la ansiedad, las adicciones, las familias rotas, la tristeza, la depresión. La solución está en la educación, pero no esta, sino en una educación de calidad, y de eso se trata este curso. De lo contrario, encontraremos la frustración, del latín frustration. La frustración es la acción y el efecto de frustrar, dejar sin efecto o mal lograr un intento. Se trata de un sentimiento desagradable que se produce cuando las expectativas de una persona no se ven satisfechas al no poder conseguir lo pretendido. Hay un concepto de la riqueza que puede sernos útil en este momento. Escucha, la riqueza es saber lo que se quiere y disfrutar lo que se tiene. Y por otro lado, la pobreza es no saber lo que se quiere y no disfrutar lo que se tiene. Esto es parte de la frustración, y mucho de ello es por la falta de capacidad para poder observar y valorar lo mucho que se tiene. La frustración se produce también por la omisión, es decir, al no querer saber lo que se quiere. La indiferencia hacia nosotros mismos. Hace algunos años, en un foro de una universidad de negocios, se tuvo la oportunidad de contar con los testimonios de dos grandes empresarios del mundo financiero y del mundo tecnológico a nivel mundial, Warren Buffett y Bill Gates. Tú sabes de quién hablo. Donde un conjunto de egresados de esta y otras universidades de negocios de Estados Unidos y de Inglaterra podían preguntarles temas de su propio interés y no necesariamente una presentación testimonial de su éxito empresarial. Uno de los egresados en la audiencia hizo una pregunta que el moderador seleccionó por su propio interés en la respuesta, y se las hizo a los dos empresarios que se encontraban cómodamente sentados en unos bancos altos colocados sobre el escenario. La pregunta fue esta: ¿cuál ha sido el principal error que han cometido en sus carreras de emprendimiento profesional?
Después de hablar en privado entre ellos, como 15 segundos, Bill Gates y Warren Buffett, Bill Gates tomó la palabra y respondió: las omisiones. El moderador hizo una pausa y el público un suave rumor. ¿Podrían ser más específicos?, les repitió el moderador. Claro, respondieron. Omisiones son las decisiones que no tomamos y las oportunidades que hemos dejado pasar. Si decides y haces algo que dudaste, pero emprendiste a la acción y en el peor de los casos fracasaste, entonces aprendiste. Y de esto trata el emprendimiento, de decidir y hacer. El resultado es aprender, pero aprender para que la siguiente oportunidad lo hagas mejor. Si decides y haces algo que dudaste, pero emprendiste y en el mejor de los casos triunfaste, no solo aprendiste, sino ganaste seguridad en ti mismo. Y eso es muy importante para el emprendimiento. Dijeron, la frustración también viene de otras causas, como por ejemplo, no saber lo que se quiere, nuestra actitud indiferente hacia esos cuestionamientos. Solo lo podemos postergar por un tiempo, pero el cuestionamiento es inevitable, a menos que el cinismo ya sea parte de nosotros. Y eso es algo muy doloroso también, especialmente para nosotros mismos y para los que nos rodean. Los seres humanos tienen una emoción básica, como de las naturales, que es de las que se llaman originales, que ha disminuido a lo largo de los años, de muchos años, y es el llamado remordimiento, ya sea por algo que hiciste o por algo que no hiciste, o algo que no has hecho y debes de hacer. El remordimiento es una voz interna que te da pensamientos, imágenes, emociones, determina valores y te genera ansiedad porque sabes que hay algo que debes hacer, o angustia porque algo que hiciste y no debías. Los ángeles nos susurran al oído por medio del remordimiento, dice la frase. La frustración también viene como consecuencia de alguna decisión acompañada de una acción que no tomaste oportunamente o nunca realizaste en el momento en que era necesario. ¿Cuántas relaciones de trabajo, de pareja, familiares, de amistad conoces que por no decidir a tiempo, el tiempo no perdonó y el momento pasó, dejando la frustración correspondiente? Pero no solo al final, sino a lo largo de toda esa relación desgastante. Reflexionar sobre el sentido de la vida es muy penoso, porque si bien o vamos más allá, o nos quedamos congelados en el umbral de ese nuestro camino, hasta que después de muchos años recordemos con los ojos llorosos, vidriosos, añorando el momento en que pudimos ir más allá, sin la fuerza ni el ánimo de la juventud que han pasado. Las causas de la frustración son indecisión y falta de voluntad, el desconocimiento de nuestros recursos humanos, físicos, emocionales, intelectuales, espirituales, etcétera, etcétera. La escasa, mala o nula educación, creatividad bloqueada, la falta de autodisciplina, los malos hábitos, la inseguridad. Esta frustración es el resultado del desperdicio de nuestro potencial. La frustración es el resultado del desperdicio de nuestros talentos, de nuestras virtudes originales, en donde está inscrito nuestro ADN, donde se encuentra nuestra vocación. La frustración es el resultado del desperdicio de nuestros sueños. No nos conceden la capacidad de tener sueños sin concedernos también la posibilidad de convertirlos en realidad, como dice Richard Bach. No tuvimos la capacidad de tener sueños suficientemente inspiradores para movernos hacia ellos. Y tampoco nos concedimos la posibilidad de convertirlos en realidad.
El resultado de la frustración y de la amargura es convertirte en un ser gris, oscuro, sin luz. Nada te gustará, nada te apasionará, nada te moverá hacia adelante. Te alejarás incluso de tus seres queridos. Te quejarás de todo, te enojarás por todo. Nada te parecerá divertido o agradable, incluyéndote a ti mismo. Tu acción será ir en contra de todo o bien de nada. La pasividad, la apatía, la indiferencia te volverán un ser lleno de tristeza y amargura. No importa la edad, puede que te vuelvas un anciano quejumbroso o un joven apático y desilusionado. Y créeme, no hay nada más triste que un joven amargado, especialmente para él. En los últimos años, en México y algunos otros países de Latinoamérica, el índice de suicidios ha aumentado del 2000 al 2013, ha pasado de 3.5 por cada 100,000 habitantes a 4.9 por esa misma proporción. Es decir, ha aumentado en un 40%. Los hombres cometen un poco más del 80% de los suicidios para dejar al 20% de las mujeres el restante porcentaje. Suicidios de jóvenes de 15 a 29 años suman el 40%, los casados representan el 48%, el 67% de las mujeres que lo cometieron no tenían trabajo y el 73.3% de los hombres sí lo tenían, con datos del INEGI. Dudas, decepciones en las relaciones, falta de trabajo, soledad, tristeza, las principales causas. Debajo de todas ellas está la frustración. Esos datos no tienen el objetivo de espantarnos y por ese miedo decidir comenzar una aventura apasionante para el logro de tu éxito profesional a partir de tus virtudes. No, necesitamos decidir porque así lo queremos. Por amor a ti misma, a ti mismo, a tus semejantes, a la vida, a tus sueños. Sin embargo, todos ellos que cometieron tal acto son una gran parte por esta causa por la que me decidí a escribir y a desarrollar este modelo. Sin duda alguna requieren un tratamiento especial, tal vez clínico. Lo que es verdadero es que requieren de un conocimiento especializado. Sin embargo, algo podemos aportar y tal vez mucho si estamos a tiempo de darle oportunidad de descubrir su propio tesoro. Es muy bonito ver a los jóvenes, a las amas de casa, a los jubilados, a profesionales de todas las edades, hombres y mujeres que han logrado definir una ruta para el desarrollo de sus talentos en pro de un objetivo profesional y ver cómo cambian, cómo su mirada brilla, cómo mejora su arreglo personal, aumenta su seguridad propia y su autoestima, cómo se esmeran en lo que hacen. Cualquier cosa que para ellos tenga el valor que les signifique, lo atienden con total profesionalismo. Ver la valentía con la que resuelven cosas que no son del todo agradables para ellos, pero si necesarias, es inspirador. Eres libre de pensar que tu trabajo ha resultado bien, mas no por ti, sino por ellos mismos. Pues el modelo funciona porque define claramente y sin niebla lo que quiere tu ser, no nuestras necesidades o vanidades, sino tu ser, y crece en conocimiento relevante para poder lograrlo, y eso vuelve exquisito el poder, el placer de tus sentidos y emociones por hacer lo que debes. Poco quiere el que poco sabe. Hay una frase maravillosa de una mujer mexicana aún más maravillosa, Juana Inés de la Cruz, Sor Juana, que dice: conocer para aprender, aprender para valorar, valorar para escoger. Nos hace reflexionar que ante una carente educación de calidad en países latinoamericanos que no leen lo suficiente, es difícil que realmente nos enfoquemos a querer y estar dispuestos a ir por objetivos valiosos. No estudio para saber más, sino para ignorar menos, decía Sor Juana Inés de la Cruz. Los datos de la lectura nos dicen, por medio de un estudio del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, el CERLAC, que América Latina y el Caribe no sienten placer por leer. En promedio,
más de la mitad de la población de los países latinoamericanos, más de la mitad, simplemente no lee. En México leen solamente 2 de cada 10 habitantes. En Ecuador el porcentaje es de el 27%, 2.7 de cada 10 habitantes. No solo leen, pero solo leen medio libro por año por persona, mientras que en México solo leen 2.9 libros por año. La mitad de los pocos lectores en América Latina y el Caribe leen porque lo necesitan, por exigencia educativa, académica y o laboral, o bien por estatus social. Los pocos que quedan son por el placer de leer. Y si a eso agregamos que solo el 20% de los lectores pasan la introducción de los libros que compran, nos da una idea de lo poco que nos interesa el conocimiento. En comparación a países como Canadá y Suecia, donde cada habitante lee en promedio 20 libros por año, claro que el conocimiento no se adquiere solamente por leer, pero los porcentajes por otras opciones podrían ser similares o más espeluznantes. Sin embargo, los beneficios asociados a la lectura son diversos, desde su utilidad intelectual y académica hasta su impacto en la personalidad, la memoria y la adaptación de la conducta. ¿Cómo podemos exigir a nuestros niños, a nuestros jóvenes que lean si a nosotros no nos ven leer? Si no damos nosotros ese ejemplo. No es la frustración lo que queremos, no lo aceptamos, pero para ello debemos pagar el precio de la preparación. Debemos analizar las opiniones que nos da el conocimiento para darle dirección y sentido a nuestras vidas. El sentido de vida es una pregunta que se ha hecho la humanidad a lo largo de su historia. Este significado puede tener algunos enfoques de estudio, por ejemplo, los que analizaremos en la siguiente lección. ¿Estás listo? Vamos por más, hasta alcanzar las estrellas. Muchas gracias.